Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad y vamos a conversar hoy con colegas para que nos conversen y podamos entender qué es lo que pasó el año pasado y cómo podemos enfrentar el próximo o este mismo año ya en lo que está relacionado con nuestra actividad. Antes de saludarlo y de presentarlo, quiero recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a www.valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y confía en Ingelif para la mantención de ascensores y transporte vertical de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están correctamente atendidos. Contáctalos al teléfono 225-010-752 o visita su sitio en ingelif.cl. Centro de Gestión.cl es el directorio de proveedores para condominios más grande y reconocido del país. Cada día se cierran numerosas ventas a los edificios y condominios gracias a la creciente demanda que genera centrodegestión.cl. Visita centrodegestión.cl y registra tu empresa. No te vas a arrepentir porque centrodegestión.cl es la clave para potenciar tu negocio y conquistar nuevos clientes. Y ojo, si tú eres administrador o integrante de comité, igual ingresa a centrodegestión.cl y revisa a las empresas que allí están ofreciendo su servicio para que les cotices a ellos completamente gratuita. Y si necesitas una auditoría para tu condominio, auda.cl te está esperando. Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de Auda.cl verificará que todas las actividades de la administración adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que brindará tranquilidad a los copropietarios, comité de administración y, por supuesto, al administrador. Recuerda, auda.cl. Y segurosdeedificios.cl puede entregarte las propuestas de todas las aseguradoras para que puedas elegir la que más le convenga a tu comunidad. Entra ahora a segurosedificios.cl para que compruebe los valores, la cobertura y solicita asesoría profesional que necesitas para este caso y quedar bien asegurado. Recuerda, segurosedificios.cl y obtén su certificación como administrador de condominios con Etsy.cl. Avanza a tu ritmo en una plataforma muy amigable y adquiere las competencias necesarias para el registro de administradores. Las inscripciones están siempre abiertas. Además, Etsy.cl te acompaña en todo el proceso de certificación, asegurándote cumplir con los requisitos exigidos. Prepárate para una exitosa carrera en la administración de condominio con el equipo de Etsy.cl. Recuerda, Etsy.cl ingresa, revisa y si te gusta la idea, entonces te puedes matricular. Somos asesores expertos en la administración de condominios. Si te estás iniciando en este rubro, lleva un tiempo administrando, integra un comité de administración y necesitas ayuda, consejos o asesoría para, por ejemplo, mejorar tus presentaciones como administrador, acompañamiento a reuniones de presentación para postular a un condominio, organización interna de tu oficina o empresa de administración, mejorar tu rentabilidad, organización interna del comité de administración o su condominio, implementación de procedimiento en tu oficina o en el condominio, etcétera, etcétera. Hay un montón de otras posibilidades de asesoría. No lo pienses más, contáctanos de inmediato, es seguro que podemos ayudarte sin pérdida de tiempo. Llámanos al fono WhatsApp más 5699 824 0438. Y ahora sí, después de esta presentación, y agradecemos a nuestros auspiciadores que nos acompañen, quiero saludar y presentarles a Roxana Ampuero. Ella es administradora de Copiapó. Con ojo, ya tiene más de 10 años de experiencia. Roxana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, don Aníbal. Muy bien, aquí estamos apoyando en lo que podamos. Perfecto, muchas gracias. Y a un conocido ya y prácticamente panelista de nuestro programa,
el colega administrador y profesor, don Miguel Madrid. ¿Cómo está, Miguel? Hola Aníbal, muy buenos días. ¿Qué tal, Roxana? Para mí, como siempre, un gusto participar en este programa Hablemos de Copropiedad, instancia, como siempre lo digo, que es bastante, que da excelente información, no tan solo para los administradores, sino que también para los residentes y miembros del comité de administración. Así que, como siempre, un honor estar participando en esta instancia. Así que muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, A por ver, estar siempre interesado en participar y en querer colaborar con tu conocimiento y tus opiniones al respecto. Entrando en materia, el año pasado debió haber salido el reglamento de la ley. ¿Les ha afectado a ustedes, Roxana, en tus administraciones el retraso de la vigencia de este reglamento? sí, ha sido un poco complicado en el sentido de que estamos todos así como en el aire. No sabemos si avanzar con el reglamento y arriesgarnos y poder retener los beneficios que tiene la nueva ley, o quedarnos ahí y ocupar lo que podamos. Entonces, ha sido súper complicado en ese sentido estar en ese limbo y que ha pasado además tanto tiempo. Pensamos de que iba a ser un año y ya vamos ya para los dos. Entonces, en realidad ha sido como complicado en ese sentido. Tiene hartos beneficios el nuevo reglamento, entonces sería bueno poder empezar ya a colocarlo en marcha sin el miedo de que el día de mañana exista alguna modificación. Claro que sí, perfecto. En tu caso, Miguel, ¿cómo lo están haciendo como empresa de administración? Bueno, 100% basándonos en lo que dice la ley, en realidad, esperando algunos aspectos que deben regularse en el reglamento, pero fíjate que a pesar de eso no ha sido tan crítico porque son solamente algunos aspectos los que están más en el veremos. Sin ir más lejos, el artículo 43 que habla sobre los seguros, que ayer nomás estuve hablando sobre eso, con algunos compañeros ahí. Ese es el único artículo finalmente que no se puede activar 100% porque tenemos que esperar sí o sí el reglamento de la ley y la normativa que tiene que dictar la Comisión para el Mercado Financiero. Y todavía estamos trabajando con la ley antigua respecto a los seguros. Pero respecto a lo demás, no ha sido tan trágico. De hecho, hemos estado aplicando lo que dice la circular 1 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio y hemos tomado acuerdo en lo que son los temas de la notificación para la no representatividad en las asambleas telemáticas y la contabilidad del condominio. Lo hemos llevado de acuerdo a lo que decía la circular número 1, o sea, la asamblea de copropietarios va a determinar esas situaciones. ¿Y cuál es el marco que nosotros hemos creado para aplicar en los condominios en esa circunstancia? Justamente lo que dice el borrador del reglamento de la ley, el que está en Contraloría. Claro, Copiamos esa información y la llevamos a acuerdo a los condominios a modo de poder trabajar justamente por medio de las asambleas telemáticas, por ejemplo. Que respecto a las asambleas telemáticas yo tengo como una interpretación que quizás no es compartida por todos, pero de acuerdo a mi interpretación, yo considero que a pesar de que no esté en el reglamento de nuestros condominios actualmente, podemos hacerla. Podemos hacerla, porque hay un artículo que nos faculta, hay un artículo que está medio escondido por ahí, que nos facultaría a aplicar el tema de la asamblea, aun cuando no esté en el reglamento de copropiedad. ¿podrías compartir algo más acerca de esto? Porque hoy día Sí. tenemos entendido, por lo que hemos conversado, que más del 90% de las comunidades no han podido ejecutar la asamblea por el quórum. ¿Cómo lo están haciendo entonces ustedes de manera telemática? A ver, no, las asambleas telemáticas, como que yo la hago correr por un carril distinto que el tema de Ah, los ya, quórum, que si bien deben cumplir con los mismos quórum, pero en donde yo sé que vamos a cumplir con el quórum, vamos a asamblea telemática. Pero en donde yo sé que no vamos a cumplir con el quórum, vamos a consulta por escrito directamente. Así lo estaba llegando. Pero respecto a la asamblea telemática, yo siempre lo he estado diciendo que el artículo 99 nos permitiría a nosotros aplicar las asambleas telemáticas, porque dice que toda facultad o derecho que no es que diga la ley que debe estar en el reglamento respecto a los condominios que se hayan acogido a las 19.537 y las anteriores, se va a poder aplicar aun cuando no lo diga. Se va a entender como que sí lo dice el reglamento perfecto, en el inciso segundo. buenísimo. Entonces,
En base a eso, yo digo, oye, la asamblea telemática es parte. Entonces podríamos hacerlo aun cuando no lo diga el reglamento. Perfecto, correcto. Ese yo creo que Ahí, es el eterno problema que tenemos todos los administradores. Existe, la nueva ley tiene demasiados vacíos y tiene como demasiadas Sí. palabras así como medias engatusadas. Entonces al final no sabemos bien si tomarlo por un lado o por otro, porque nosotros acá en Copiapó, a mí, jugado policía local, hice el mismo comentario tuyo, Miguel. O sea, artículo 99, 100, todo, y no me lo autorizaron. no lo Entonces, autorizaron. va un poco al criterio un poco de quién lo recibe. ¿Y se fundamentaron en algo en particular? ¿Algún Sí, fundamento? teníamos incluso, participé yo en un seminario de juzgado de policía local y donde me indicaron incluso que en uno de los, en un caso se había autorizado incluso un quórum mínimo del que especifica la ley. eh, Tratamos por ese lado, nos dijeron que no, solicitamos una asamblea online por el tema de que habíamos tenido problemas en la última asamblea presencial y por ahí logramos conseguir que nos autorizaran al menos una. Pero Juzgado de Policía Local nos solicitó el reglamento de copropiedad nuevo, actualizado, por la comunidad para poder recién autorizarnos la online. Eso Mm, lamentablemente queda a la interpretación del tribunal. Sí. Eh, y como en Chile no existe la jurisprudencia, no porque alguien haya hecho de una manera u otra, porque tenemos algunos ejemplos en el grupo de WhatsApp de la unión que tenemos los administradores y que ustedes también están allí, han contado experiencias sobre incluso que el tribunal les ha dicho que hagan asamblea con menos gente del quórum, o sea, de lo que se requiere, y de esa manera después se tomen los acuerdos y si alguien cuestiona que vaya al tribunal y en el tribunal le iban a decir no, está aceptado, ¿verdad? Y no hay ningún sí, problema. Hasta sí, eso, efectivamente. claro. Es que Entonces, el es juez muy finalmente, interesante ver, por ahí está entrando otra invitada, pero algo tiene un problemita, parece, Ahí está, ahí está. Carolina. Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días. Buenos Igualmente, días. felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Carolina, estamos conversando y aprovechamos de integrarte de inmediato Gracias. sobre sobre cómo te pudo haber afectado, si es que te afectó, el atraso del reglamento de la ley. ¿Hay algo que necesites tú para tus comunidades que esté en el reglamento de la ley, por lo cual no hayas podido desarrollar tu actividad de alguna manera más eficiente, por ejemplo? Sí, creo que el retraso ha sido bastante, ha afectado bastante el funcionamiento, sobre todo en mi caso, al menos en lo que se refiere a las agresiones, porque las Ah, personas están pasando por una situación difícil de salud mental últimamente y hay agresiones entre vecinos, al administrador, al comité de administración, cada vez se vuelve más violento. Entonces, el hecho de poder actualizar el reglamento interno instalando multas para esto, que antes no se veía, ¿cierto? O al menos claro, no se hablaba como ahora. Creo que eso es algo fundamental. Porque, y poner, digamos, multas importantes en UTM o en UTA, porque de verdad se van agravando, tiene que ver con, con el momento social que está viviendo el país, ¿cierto? Y yo diría que más que el país, la región en general, en donde las agresiones cada vez son de mayor calibre, las faltas de respeto también, la falta de empatía. Entonces, partimos por la falta de empatía, luego pasamos a los gritos, luego pasamos a las malas palabras y sigue y suma, ¿me entiendes? Entonces siento que esta actualización del reglamento, entre otras cosas, una de las cosas importantes que no se ha podido hacer aún por esta tardanza, es actualizarlo en esa área, como un ejemplo. Hay claro. otras cosas que también hay que actualizar. Sí. A propósito de las agresiones o de la agresividad que menciona Carolina,
En tu caso, Roxana, en Copiapó, ¿cómo la gente también ha actuado desde hace un tiempo a la fecha de una manera más agresiva o son más tranquilos por ser de provincia, como le llamábamos antes, o de regiones? ¿Cómo es por allá la situación? No, como dice Carolina, ha sido a nivel país. Es un tema de que la gente está en un estrés muy alto. La falta de dinero como el que no les alcance mensualmente a cubrir lo que normalmente antes les cubría, los hace generar un problema interno de rabia y normalmente quienes son mandos medios no tienen cómo poder desquitarse, por así decirlo, como con alguien y lo hacen con el personal que para ellos están más bajos que ellos. Entonces, tenemos la agresión a los conserjes, a mí también se me ha agredido verbalmente y en un nivel mucho más alto de lo que era antes. Y ya no, como dice Carolina, sería muy bueno poder activar nuevamente, considerar estas multas, porque nosotros, por ejemplo, tengo el caso de un condominio que tengo un reglamento de hace 10 años atrás, 12 años. Entonces, obviamente en ese momento no se tenía considerado este tipo de situaciones que no podían llegar a vivir. Entonces, nos queda ese vacío. eh, Recurrimos al juzgado de policía local. El juzgado de policía local todavía no está bien actualizado con lo que son la ley, lo que pueden y no pueden hacer. Claro, Eh, el criterio ahí queda un poco en el aire y nos genera este problema de que quedamos en la mitad. Yo, por ejemplo, tuve un problema con una propietaria y que al final, el tratar de recurrir a PDI me dijo, ¿te golpeó? No, solamente me insultó, me gritó, no me dejó salir de mi lugar de trabajo, pero me dice, pero es que no te quebró nada, no amenazó contra tu vida, no te amenazó de muerte, entonces quedamos en nada. Entonces quedas ahí. O sea, existe un espacio bien grande en que la gente puede hacer al final lo que quiere y nosotros quedarnos ahí. Y eso un poco no ayuda un poco la motivación entre los mismos trabajadores, porque si ven que a su jefatura le pueden decir y hacer cualquier cosa, ¿qué queda para ellos? claro. Más cuando son turnos de noche, que han desvalido, entonces es bien complicado. Por eso siempre es bueno tener, como dice Carolina, en el reglamento una multa donde le diga ya. Lamentablemente los chilenos trabajamos así, nos duele el bolsillo y funcionamos. Entonces ahí ya podría por lo menos ayudarnos a decir, mira, tú no puedes hacer, no nos puedes insultar, no nos puedes agredir, porque no solamente vas a estar penado civilmente, sino que también yo te voy a multar en forma directa. Correcto. Ok. Gracias, Roxana. En tu caso, Miguel, ¿cómo has visto la situación en los últimos años? Bueno, comparto con mis colegas que el nivel de agresividad ha ido en una tendencia al alza. De hecho, desde el 2019 más o menos que se ha visto más este tipo de situaciones. Es lamentable porque finalmente todos Claro, nosotros acá estamos trabajando por un bien general y no necesariamente quizás por un bien específico. Y en ese bien general, en la búsqueda de este bien general, en donde debemos imponer ciertas sanciones a aquellas personas que se salen de esta normalidad y comprometen la tranquilidad de las comunidades. Entonces, ahí en donde el comité tiene que aplicar una multa, nosotros tenemos que ir y imponer, o sea, enviársela directamente, y ahí en donde se genera toda la agresividad hacia nosotros y también hacia los trabajadores. Ahora, considero yo que el reglamento de copropiedad, si bien yo tengo muy pocos reglamentos de copropiedad que establecen de manera específica eh, las sanciones por las agresiones verbales o físicas a los trabajadores o los malos tratos, tengo muy pocos reglamentos que lo dicen de manera tan específica, pero en los casos donde no lo dice, yo recomiendo, no sé, los reglamentos por lo general no son instrumentos en donde hablan cosas muy específicas, siempre hablan el marco, el general, claro. y finalmente el comité, en base a ese marco, ese general, puede imponer una determinada sanción. Y en ese caso, la mayoría de los reglamentos hablan sobre actos u omisiones que atenten contra la seguridad o habitabilidad del condominio. Y exigen, re- eh, a ver, de hecho tengo el artículo 27 aquí,
que también nos podemos basar en ese artículo y podríamos imponer una multa en base a lo que diga el reglamento, o si no dijera nada de eso, podríamos denunciar a través del artículo 27 al JPL. Que Correcto. finalmente el artículo 27 dice, tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios. O sea, lo deja muy, muy abierto. O sea, no se puede hacer ningún acto que atente contra la tranquilidad. Y el solo hecho de que haya una agresión verbal en conserjería ya es algo que Claro. está atentando contra la tranquilidad de la comunidad en general. De la comunidad en general. Eso es un muy buen punto para tener en cuenta, ¿ah? Porque Sí, muchas veces pasa esto, que no solamente sucede en la conserjería, o como te pasó a ti, Roxana, digamos, en uno de tus condominios, sino que a veces pasa en la misma asamblea o en alguna reunión donde está el comité de administración con la administración, ¿verdad? Y entra agresivamente algún residente porque quiere imponer o quiere reclamar o quiere que o a exigir algo, y lo hace de manera muy agresiva también. Entonces, para ello, tal como dice Miguel, se podría aplicar esta fórmula con el propósito entonces de ir parando este tipo de sí. situaciones. Depende mucho Tratar de tener entonces, tolerancia cero. claro, entonces depende mucho de el acuerdo que tenga el comité de administración con la administración para no tolerar este tipo de situaciones. Eh, ¿Les ha tocado a ustedes este año hacer asambleas donde hayan tenido que elegir comité de administración? Yo estoy en el proceso. ¿Está en un La proceso? próxima semana hacemos la primera asamblea de cambio de comité, pero Correcto. no tenemos interesados. O sea, teníamos interesados y que finalmente cuando les pedí la documentación que exigía la ley de copropiedad, desaparecieron. Ah, ok, correcto. Okay. ¿Y en tu caso, Carolina, has tenido asamblea para tratar este tema específico? No, en mi caso no. En Ya, mi caso, yo estuve en el comité, yo estuve como, o sea, lo que me motivó a hacer el curso de administración de edificios y condominios fue que estuve en un comité de administración. correcto. Y ese comité de administración se fundamentó y se formó para sacar el comité de administración anterior. Ah, Entonces no me ha tocado estar en una situación en la que la gente vaya o uno tenga que elegir, ¿cierto? Hacer este sorteo cuando no hay interesados. Y es complejo, profesor, porque es muy complejo porque, por ejemplo, el comité de administración anterior al comité de administración que está hoy, eh, quedaron dolidos, muy muy mal heridos afectados. después porque se Claro. hablaron muchas cosas que no son ciertas, con el objetivo de sacarlos, ¿cierto? Mm. Y aún no pueden reponerse, ya ha pasado más de un año, entonces nadie más en la comunidad que observa esta situación, que estas personas estuvieron en el comité de administración y trabajaron en el comité de administración en un foco fundamental que fue lo que se les solicitó cuando tomaron el comité, que era no elevar el gasto común porque estábamos en pandemia Claro, y muchas personas perdieron el trabajo, era ese el escenario. Entonces, el foco de ese comité fue mantener el gasto común lo más acotado posible durante ese proceso, pero resulta que la gente decía que ellos no habían hecho nada, que no habían hecho jardines, que no habían hecho nada. claro, Y después el comité siguiente, del cual fui parte, eh, sí hizo cosas, pero en la última de las asambleas el reclamo más grave fue que habían subido mucho los gastos comunes, cuando en realidad habían subido, a ver, en un año de 50 y algo a 62. claro. Y el reclamo, y se había hecho mantención de los juegos de los niños, se habían comprado jardines y hecho paisajismo en el jardín, se habían arreglado los techos de la comunidad, se habían hecho muchas cosas que nunca se habían hecho. Y sin Correcto. embargo, el reclamo fundamental era por qué subieron tanto los gastos comunes. Y de verdad que es súper complejo, profesor, porque la meta que se imponga, el comité que esté funcionando, siempre van a haber personas que no van a recibir la información del foco que está haciendo ese comité, como era el caso, por ejemplo, del anterior, que era ahorrar, ¿cierto? Claro. Eh,
va a haber gente que no tiene la información o que simplemente si la tiene se ciega y solo va a reclamar. Entonces, Claro. ante ese escenario, es muy complejo que alguien en la comunidad sienta algún interés en participar del comité. Así es. En tu caso, Miguel, ¿cómo lo han hecho? O si es que han tenido asamblea. Sí, sí, hemos tenido varias asambleas en donde se han elegido comités, se han cambiado, hemos tenido que sortear, ha pasado de todo, pero por lo general, Aníbal, en este tipo de situaciones ocurre a través de estos condominios que yo sé que no voy a cumplir el quórum. Entonces, ¿cómo lo hago? Consulta por escrito, directamente. Entonces, se hace una sesión, bueno, se cita como una asamblea. Y en esta asamblea se indica en la citación que si no llegamos al quórum va a ser sesión informativa y después pasamos a Claro, consulta por escrito. Y en esta misma sesión informativa en donde se escogen voluntarios, o sea, no se escogen, se esperan voluntarios. Y claro, obviamente no llega ningún voluntario. Entonces ahí damos un plazo de, no sé, 5 días, una semana, 2 semanas, lo que sea necesario, pero para que se inscriban personas para ser parte del comité. Y si no logramos nadie en ese proceso de inscripción, ya lo tiramos a sorteo, o si es que se llegan gente voluntaria, lo tiramos a consulta por escrito. Entonces, lo hemos logrado, lo hemos conseguido. En algunos casos hemos necesitado solamente el sorteo de un solo miembro, porque solamente se inscribieron dos, qué sé yo. O en otros casos hemos logrado el quórum y he tenido la fortuna también de tirar dos listas porque hubieron muchos voluntarios. Entonces, Ah, hay, muy hay de bien. todo. Sí, no, sí, hay de Ah, todo. perfecto. Claro. Bueno, eso es admirable porque cada vez cuesta más, como hemos estado conversando, que quieran integrar el comité. Y tienen toda la razón por la persona para no querer integrarlo. Ojalá lo hicieran. Pero tal como ustedes han puesto de ejemplo, hay mucha crítica independientemente que quienes sean, y críticas violentas, o sea, agresivas, ofensivas, referente a estas personas que generalmente están trabajando en beneficio de toda la comunidad y ad honorem. La gran De mayoría hecho, de las comunidades todavía sí, no ha empezado a retribuirlo económicamente. Ahora, de sobre hecho, esto, ¿qué opinión les merece, Miguel, justamente esta situación? perdón, ¿te refieres al tema de la agresividad versus la poca voluntariedad? Claro, y Ya. después te voy a De hecho, preguntar también sobre... ¿Mm? una de las últimas asambleas que nosotros tuvimos en donde el comité estaba presentando la renuncia, porque siempre críticas, 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 que esto, otro, ya, y todo el mundo quería participar, pero no como comité de administración, Ah, sino que quería supervisar ellos, asesor, ayudar con ellos, claro, entonces, pero nadie como comité propiamente tal. Entonces claro, les dijimos, ya, pero ningún problema, la asamblea tiene la facultad de designar a ciertas personas para determinadas tareas, pero primero, comité. Designemos comité. Ningún voluntario. Ya, si demos un plazo, tantos días, ningún voluntario. Extendamos, ningún voluntario, ya, sorteo. Y al final se cambió comité y nosotros le decimos a la gente, oye, no se aprovechen de la buena voluntad de los miembros del comité. Respeten la institucionalidad del comité de administración. Sí. Porque ahora es este comité, pero si ustedes lo están criticando constantemente va a llegar otro. Y si se acostumbran, si generan esa cultura, esa costumbre de criticar al comité, vamos a terminar en puros sorteos de aquí en adelante y nadie va a querer ser parte del comité y el comité es un órgano fundamental para la administración de un condominio. claro, Son el comité quienes lo representan, los dirige la comunidad, entonces no se arriesguen a tener malos elementos en el comité porque ustedes están generando esta mala cultura de criticar siempre a los comités. Entonces respeten los plazos y tratamos de indicarle eso. Y no ha resultado en algunos casos todavía no. Se está perfecto. aplicando. Ok, bueno, debemos ir a una pausa, no se vayan porque volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y antes de continuar conversando con nuestros invitados, quiero recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas, que Ingelif es la empresa de mantenimiento de ascensores en la que puedes confiar plenamente, que centrodegestión.cl es el portal que necesitas para llegar a los condominios del país y aumentar tus ventas.
auda.cl es el servicio de auditoría legal, técnica y contable más completa para tu condominio. Segurosedficios.cl, vas a encontrar allí los seguros más convenientes por precio y cobertura para tu condominio. En Etsy está el curso ideal para convertirte en un administrador de condominio en Chile y estar certificado también. Y asesores expertos en la administración de edificio y condominio te pueden ayudar en tu administración o condominio para ser más eficiente, más eficaz y mejor profesional. Estamos conversando con nuestros invitados que son administradores sobre la situación que nos hemos visto enfrentados el año pasado sobre la falta de la ley o en este caso del reglamento de la ley, y también sobre las situaciones que se van presentando especialmente con las asambleas, con el quórum, con los integrantes del comité, que a veces cuesta. Ahora, quisiera preguntarte, Roxana, si tú crees que el Registro Nacional de Administradores servirá para filtrar un poco a quienes quieran trabajar en esta actividad. ¿De verdad irá a servir para algo? Sí, sí, igual sirve mucho. O sea, eh, el título de administrador finalmente igual se prestó para mucha malos, malo- eh, malas personas que ingresaron y que hicieron mal uso de los dineros de muchos condominios. Entonces, en ese sentido, un poco la ignorancia y un poco el dejar a la gente, mucha gente es muy dejada como residente, como propietario, no se preocupa de sus bienes. Entonces dejan a una persona que haga y deshaga y eso generó al final de que muchos administradores generan estas estafas. Entonces esto nos ayuda un poco a poder limpiar un poco el nombre del administrador, el tener más filtro y no que cualquier persona se haga cargo de tu comunidad. Por un lado es muy bueno. Por otro lado, me hubiera gustado que hubiese sido incluso más exigente, porque por ejemplo en un principio siempre se habló de que tenían que ser personas con cargos, con títulos afines para hacerse cargo para ser administrador, y ahí nosotros podíamos filtrar igual un poco más quienes pudieran llegar a ser. Y después finalmente terminó siendo cualquier persona, no por querer disminuir ni nada, pero aún una persona con cuarto medio y que realiza un curso que hay muchos en sistema y hay algunos muy buenos y otros que son muy económicos y son muy básicos, no va a diferenciar entre uno y otro. Entonces Claro. finalmente eh, en terreno ese se ve realmente cómo van a ser los administradores, pero hoy en día podemos igual, todavía existe como ese filtro que no puede llegar a afectar, pero sí en su gran mayoría yo creo que por lo menos un 80% nos va a ayudar mucho a poder dejar mejor el cargo de administrador. Perfecto, muchas gracias. Miguel, en tu caso, ¿cuál es la opinión que tienes sobre el registro de administradores? Estás muteado, parece. Perdón. Coincido completamente con Roxana que si bien es un avance, pero lo conversábamos de hecho hace unos días atrás con Aníbal y un grupo de administradores, eh, que las barreras de entrada siguen siendo bajas. Entonces, a pesar de todo, igual eh, podría haber un ingreso, un alto ingreso de administradores en el sistema, pero es un avance y me quedo con eso, porque antes, con la 19.537, era Claro, cero barrera, nada, o sea, cualquier persona podía administrar. Entonces, esto es un gran avance y si lo complementamos con el registro propiamente tal, en donde eh, lo- lo- los, em, los administradores podrán ser sancionados y vamos a tener un registro histórico, ya por lo menos se empieza a formar una hoja de vida, cosa que claro. antes no existía, po. Antes no existía una hoja de vida del administrador. Entonces, ya es un avance positivo y que, respondiendo a tu pregunta, Aníbal, considero que sí va a permitir una mejor calificación y también nos va a exigir una mejor calificación a todos los administradores para poder trabajar y desarrollarnos en esta profesión. Entonces, considero que es positivo eh, y que finalmente lo importante es que no nos quedemos con las exigencias legales, sino que Claro. este es un campo
tan complejo, tan completo, que necesitamos constantemente estar desarrollándonos, estudiando, analizando, investigando, y para poder dar respuestas que sean las esperadas. Porque siempre se va a esperar más de nosotros, siempre, nunca va a Claro. decir es suficiente, nadie va a decir es suficiente. Sí, perfecto. Ok. Ahora, no veo a Carolina, no sé si está con problema de señal o no. Ahí está. Ah, ya, Sí, correcto. aquí Ahí está. estás, Carolina. Desapareces a veces. Eh, ¿cómo, cómo ves tú esto del registro de administradores Mm. para lo que estábamos conversando? Sí, estaba escuchando atentamente a los colegas, concuerdo con ambos, Roxana y Miguel. Sin embargo, creo que hay que complementar ciertas cosas. Por ejemplo, sé que la responsabilidad de los administradores hoy es mayor y vamos a tener esta especie de hoja de vida. Sin embargo, ¿quién demuestra esto? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, sé de una administradora que por cuidar el trabajo tolera que ocurran cosas en el comité de administración a espaldas de la asamblea. Y eso, ¿cómo, aunque se denuncie, cómo llega la hoja de vida de la administradora? Y luego, al contrario, también conozco casos en donde personas malintencionadas eh, han difundido mentiras sobre un participante del comité de administración y eso puede ser hasta denunciable, es decir, esa persona podría ir al JPL y poner una denuncia y si es falso. ¿Qué ocurre con la comprobación de estos hechos que pueden afectar la carrera de un administrador? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa si lo que ocurre entre el administrador y el comité de administración cuando hay una relación de amistad y está ocurriendo algo a espaldas de la comunidad? Eh, Eso va a quedar en secreto respecto entre la administración y el comité de administración. ¿Cómo entonces velamos? ¿Qué tipo de herramientas se podrían adjuntar para complementar, ¿cierto? Para que esto no pase. ¿Me explico bien? Porque en Perfecto. el fondo, quién va a determinar qué cosa se pone en la hoja de vida de un administrador? ¿Va a pedir pruebas de esto? ¿Va a ser a través de una denuncia? ¿Va a esperar que un tribunal determine si esto es verdadero o falso? ¿Me explico bien? Porque es muy Sí. fácil, o sea, he visto personas inventar cosas muy graves con el objetivo, por ejemplo, como les mencioné antes, de sacar a un comité de administración. Entonces, O un administrador. o a un administrador también. Claro. Se inventan cosas muy graves. Entonces, tiene que haber una entidad capacitada y digamos, aprobada por los administradores que pueda determinar si lo que se va a escribir en la hoja del administrador es real, en primer lugar, creo. Bueno, Porque si no estamos eso, súper expuestos. claro, estamos muy expuestos y vamos a continuar así porque en realidad esta evaluación que tú estás consultando va a ser más política, más que profesional, porque de acuerdo a lo que nos decía la secretaria ejecutiva, la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, en cada Ceremi digamos, de la región, va a ser el Ceremi quien se entere y quien va a investigar esta situación y quien va a sancionar o no va a sancionar, puede que diga no al lugar a esta acusación, ¿verdad? Y llegue todo hasta ahí, o efectivamente se sancione. Existe la posibilidad, de acuerdo a lo que nos decía la autoridad, en que se pueda apelar a esa sanción, o sea, el administrador pueda apelar a una instancia superior que sería la Secretaría Nacional de Condominio. Pero específicamente la primera reacción es de un político más que de un profesional de la actividad. Así que eso hay que esperar a ver qué es lo que puede suceder. Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, Aníbal, bueno, de todas maneras, lo importante aquí es que hay que considerar que es el comité quien va a poder denunciar directamente al administrador o un porcentaje que debe determinar el reglamento de la ley. Eh,
claro, Y respecto al último borrador del reglamento, que sabemos que no está publicado, no es oficial, pero por lo menos se entiende cuál va a ser más o menos el espíritu que el mismo tiene, sí, decía el 33% de los copropietarios, el claro, 33%, y considero que es una cifra razonable, importante. importante, porque de esa manera evitamos que ciertos vecinos que nos tienen bronca por una multa nos denuncien. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora bien, si es que llegase a conjugarse que el comité o el 33 o el X porcentaje de copropietarios no llega a denunciar por un hecho, nosotros como administradores tenemos un plazo de 10 días hábiles para presentar nuestros descargos. Y Ah, ahí Claro, y perfecto. ahí, y ahí no es que toman por la de ellos una decisión, sino que tenemos un tiempo y después, claro, viene la instancia de apelación si es que el fallo no nos gusta o no lo consideramos justo. Ahora claro. bien, otra cosa que iba a comentar, que es muy importante que nosotros tengamos respaldo de todo, de todo, Sí, de todo, de todo, porque efectivamente el comité está sobre nosotros jerárquicamente. Entonces, nosotros debemos velar y lo dice el artículo 20 del número 5 que tenemos que velar porque se cumplan las disposiciones reglamentarias de la ley. Entonces tenemos que buscar, a pesar, por ejemplo, yo siempre le doy este ejemplo, el plan de emergencia no es responsabilidad del administrador, ¿verdad? Es del comité. Pero nosotros como administradores tenemos la responsabilidad de velar porque se cumpla la ley. Pues. Entonces, a Claro, pesar de que no sea totalmente. nuestra responsabilidad, igual tenemos cierta responsabilidad en las actualizaciones. En base a eso, si el comité no quiere cumplir, no podemos denunciarlo, no tenemos una instancia para denunciarlo, pero pongamos respaldo. Oye, yo recomiendo que se cumpla la ley y en este artículo estamos fallando, así que por favor ordenemos esto. Y si no lo cumple, ya chuta, si alguien nos denuncia, oye, por favor, yo he estado diciéndolo todas estas veces. Aquí está mis correos electrónicos que me respaldan. Porque efectivamente hay comités que no quieren escuchar muchas veces. perfecto, De hecho, muy se le bien. criticó No solo eso. entre Ah, perdón. administradores, siempre hablamos lo mismo. Existe harta penalización contra los administradores, pero no contra el comité de administración. Exacto. Y muchas decisiones son tomadas por ellos. Mm. Bueno, justamente ese es un punto que se ha estado tratando, pero claro, con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que en realidad lo que tiene ella es una parte operativa nomás. Esto hay que tratarlo a través digamos, del Parlamento para que sean los políticos, los parlamentarios, Sí, quienes hagan las inclusiones dentro de la ley si es que los persuadimos a que lo puedan hacer. Y ahí Oye, hay un pero llamado entonces sobre disculpen. este tema, perdona, sobre este tema a los dirigentes gremiales, para que son ellos los políticos, los encargados, por último, de relacionarse políticamente, para que tomen en conciencia de esta situación y la puedan también manifestar. Carolina, disculpa, ahora sí. Sí, no se preocupe, disculpe usted, profesor. Lo que le quería comentar, Aníbal. ¿me escucha? Sí, dale, por favor. Ya. Lo que le quería comentar es un poco complementando lo que comentaba Miguel, es que en realidad eh, enviar los correos, ¿cierto?, al comité de administración es una buena forma y luego ponerlo publicado en la asamblea, de demostrarle a la asamblea que en realidad los temas que faltan por hacer, el administrador ha sido quien ha estado más preocupado de ellos. Porque generalmente el comité de administración frente a la asamblea le echa la culpa al administrador, no sé si les ha pasado. Claro, Sobre todo si el administrador no está, o en reuniones con diferentes copropietarios. Pero es una buena forma, como sugiere Miguel. Y lo que usted comenta, profesor, respecto de hablar con los políticos, ¿cierto? Para que vayan complementando la ley, porque hay muchos vacíos. Por ejemplo, claro, esto que es tan importante como el tema de la agresividad que va creciendo, no solamente verbal ni presencial, a veces por los grupos de WhatsApp las faltas de respeto son tremendas. claro, Y por correo electrónico también. Eh, También hay otros temas más domésticos, ¿cierto?, de las comunidades que tienen que ver y que no están contemplados. Por ejemplo, con los olores. Hoy día hay muchas personas que consumen sí, ciertas cosas y los olores pasan al departamento al lado donde a veces hay niños. Hay otras personas que usan incienso y hay personas que son asmáticas que quedaron después del COVID con problemas de asma o tenían problemas de asma de base.
el tema de las mascotas, se ha puesto tanto hincapié con el tema del cuidado de las mascotas y todo, sin embargo se pasó hacia el otro lado, hacia el otro extremo, y hoy día tenemos perros que ladran toda la noche, que no dejan dormir a nadie, y que cuando los sacan a pasear a las 6 de la mañana despiertan a toda la comunidad. Claro. Entonces, hay muchas cosas que afinar todavía y que no permiten el buen funcionamiento de las copropiedades, porque si un comité toma las riendas y multa y no permite esto, que yo lo he visto en algunos condominios, sobre todo en el sector alto, ¿cierto? Eh, es autoritario, es Ah, autoritario. claro. Pero, Pero pero si un comité, sí, déjame decirte que dígame. para las dos observaciones que hiciste, basta con que lo ¿Mm? establezca en el reglamento copropiedad, la Sí, por supuesto. reglamentación, ¿verdad? Y es por eso que es la oportunidad que hay, ahora que hay que actualizar los reglamentos para que se puedan allí Sí. establecer. Sí, efectivamente, correcto. Eh, Ahora, sí, cabe Miguel, destacar que si le ponemos más sanciones, porque actualmente hay un par de sanciones que por el libro de acta o por no firmar la acta, pero si llegásemos a ponerle más sanción al comité, imagínense peor, pues. quién va a querer incluirse, po. Entonces ahí estamos como en un equilibrio súper delicado, Complicado, muy complicado. complicado, Claro que sí. 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 Eh, Pasando a otro punto que me interesa tener la opinión de ustedes, es ¿qué creen ustedes que les falta a los administradores hoy para lograr la profesionalización? Roxana, ¿qué opinión tienes tú de los administradores en general? Miren, más que nos haga falta a nosotros como administradores, sino que yo creo que nos hace falta como gremio, ¿Ya? es poder tener alguna unión más grande. O sea, lo mismo que decíamos recién, o sea, poder tener que recurrir a los políticos para que nos pudieran defender. Yo lo he hecho, he mandado cartas, he mandado correo, he mandado por sus redes sociales, antes de que saliera la ley, que por favor se considerara algunos aspectos y cero respuesta. Entonces, nosotros, de hecho, yo sé que la idea de armar hasta un sindicato que nos pueda representar como administradores, porque pucha que nos Gremio. hace falta, sí, Para eso hacer están un los gremio más gremios. grande. Claro, Claro, porque siento que estamos un poco ahí como desvalidos. correcto. Ok. En tu caso, Carolina, ¿qué piensas al respecto? Bueno, Que nos respecto a falta lo que como... dice la colega, creo yo que falta mayor respaldo de la autoridad. Nosotros como administradores llevamos la administración de un condominio, no es menor, en casos como, por ejemplo, la pandemia, eh, y en muchas áreas también cumplimos labores súper importantes que tienen relación con la seguridad, el bienestar, ¿cierto? Y cada condominio hace una comunidad, hace una comuna, finalmente una ciudad. Creo yo que nos hace falta respaldo legal, respaldo urgente. Ahora, yo sé que es complejo porque he visto los casos de personas que han denunciado situaciones, por ejemplo, de violencia, personas que no tienen relación con la administración ni con los condominios, y resulta que ni siquiera las personas individuales reciben la protección que corresponde. Ya Claro, vemos el caso de los femicidios, etcétera. Entonces, siento yo que en eso está fallando nuestro país gravemente, porque los administradores velamos por cosas súper delicadas. O sea, si ustedes ven las noticias se van a dar cuenta que hay condominios donde han ocurrido asesinatos. Entonces, siento que la autoridad no se ha dado cuenta de la importante labor que cumplen los administradores y en poder otorgarles cierto resguardo, apoyo legal, tal vez, que el administrador no esté tan solo denunciando una situación que finalmente el JPL, perdón, se demora o no reacciona o simplemente no hay respuesta. claro. Entonces, él administra, por ejemplo, en una oportunidad, un residente de una comunidad que no es arrendatario ni propietario, está ocupando la propiedad, fue a solicitar estacionamiento. Los estacionamientos no son para todos, hay un número determinado y en el reglamento interno indica que el estacionamiento es para los propietarios. Y Ya, si queda algún estacionamiento disponible, se evalúa el arrendatario
a través de una lista de espera, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces habla de propietario y arrendatario, específicamente, ¿vale? Ahora, este residente no cumplía con ninguna de las dos características, pero fue con un palo a agredir al administrador y le pegó. Y el administrador se fue ese día, lo tomó, lo obligó a escribir en el computador y darle estaban solos en la oficina, y darle un estacionamiento. Y el administrador, una vez que todo esto ocurrió a solas, sin que nadie se enterara, tomó sus cosas, presentó una licencia y renunció cuando su licencia se acabó. Esta persona tiene su estacionamiento hasta el día de hoy. Ese administrador, perdón, tuvo que renunciar a su trabajo porque no tenía manera de hacer algo, porque ya sabía que si él denunciaba, probablemente no iba a pasar nada. Y también no se podía quedar en la comunidad porque este hombre ya lo había amenazado y había sido capaz de ir hasta ese punto, y qué podía pasar después. Por lo tanto, ¿me entienden mi punto? Siento que falta Claro. instrumentos y herramientas de protección para que los administradores puedan ejercer bien su labor, porque no es agradable para un residente que uno lo multe porque el perro salió ladrando a las 5 de la mañana y despertó a todo el mundo, o para otro residente que consume marihuana, que le llega una multa por emisión de olores molestos. Malos olores, ¿Me claro. entiende? Claro, entonces ellos van y agreden con palos, agreden con combos, agreden con palabras, denoctan a la persona, amenazan con ir a la casa de la persona. Entonces, de verdad, siento que la labor que nosotros cumplimos está muy desprotegida. Perfecto. Ok, de acuerdo. Miguel, en tu caso, ¿qué crees que le falta a los administradores para lograr una profesionalización? Mira, Aníbal, respecto a eso concuerdo y respecto a lo que está comentando recién Carolina, considero que la administración, estamos en temas de agresividad, mucha agresividad. Es heavy lo que acaba de comentar Carolina, pero considero que para poder hacer frente a esa olla de presión que muchas veces enfrentamos los condominios, es fundamental estar con un comité alineado, porque si el comité no está alineado junto con la administración, va a ser difícil o poco va a poder hacer la administración para hacer frente a ese tipo de casos. Y lo mismo el comité, si no está alineado con un administrador que esté alineado con ello, poco va a poder hacer. Entonces, el comité y la administración siempre tienen que ser un equipo para enfrentar este tipo de cosas. Y ahora, respondiendo a la pregunta que tiene relación con qué es lo que hace falta en los Claro. administradores propiamente tal, concuerdo plenamente con lo que dijo Roxana, em, y en los términos de la camaradería, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como administradores, lo hemos estado conversando a través en todo este programa, recibimos piedra de todos lados, recibimos Claro. piedra de los proveedores, de los trabajadores, muchas veces de los residentes, en ocasiones de los comités, la asamblea. Oye, no nos tiremos piedra entre nosotros, pues si sabemos lo difícil que es esta profesión, sabemos que siempre somos los malos de la película. Nosotros no vamos a jubilar en un condominio, entonces esto es circular y tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Muchas veces falta empatía con nosotros mismos los administradores, porque quizás podemos estar pensando mal de un administrador nosotros mismos, pero no sabemos qué hay detrás, porque solamente muchas veces escuchamos una parte Una de la versión. moneda. Claro, y fundamentalmente, ¿qué es lo que le hace falta? Y sin hablar, sin personalizar nada, sino que a todos los administradores es siempre seguir perfeccionándose. Porque lo conversaba Roxana, creo, al principio, Claro. o no me acuerdo si fue por interno que lo conversamos, eh, que finalmente esto tiene tantas materias que se centran en la copropiedad. Somos los responsables de tantas cosas que tenemos constantemente seguir perfeccionándonos y aprendiendo. Siempre sacarnos de la cabeza que ya sabemos todo y estar abiertos a siempre aprender más. Porque siempre vamos a aprender. Claro. Y si no tenemos esa mentalidad una mentalidad abierta de seguir aprendiendo, va a venir alguien en una asamblea y nos va a decir, Claro. estás equivocado, nosotros vamos a creer que estamos en lo cierto y nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados y nosotros vamos a quedar mal. Entonces siempre tenemos que estar abiertos a Muy seguir aprendiendo importante. porque siempre están saliendo nuevas leyes, siempre se están modificando las leyes y siempre van a aparecer nuevas leyes que, oye, esto tiene relación con la copropiedad.
Entonces, O situaciones, considero eso, que claro, ¿qué es lo que hace falta para los resumiendo, ¿qué es lo que hace falta para los administradores? Equipo con el comité, camaradería entre nosotros y seguir aprendiendo. perfecto. Muy de acuerdo con los tres conceptos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias, Roxana, por habernos acompañado el día de hoy. Es primera vez que tú participas con nosotros. Muchas No, se gracias agradece la también. invitación. Muy entretenido esto. Muchas gracias, Miguel, a ti también por querer siempre apoyarnos. Así que, y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados amigos, muchas gracias por el apoyo de siempre. Están viendo también en YouTube esta conversación. Por ahí hay un me gusta, apóyanos, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal para que estés enterado cada vez que subamos algún contenido que te pueda interesar. Así que muchas gracias, nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.